creo que es un muy buen ejemplo el que en los últimos años hemos logrado encontrar espacios de diferente tipo, índole, con Vanessa para ir acompañando un proceso que además ha sido pues muy peculiar, muy especial. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ese sea el caso porque definitivamente en el intento consciente por no activar espacios de manera automática, como a veces, bueno, en cualquier lugar puede suceder, pero también en los espacios del medio cultural y artístico suele haber como, bueno, una tendencia hacia proyectos como temporales de cierta ocasión. Me da mucho gusto que podamos seguir esta conversación y eso, bueno, implica muchos niveles de conversaciones que han sucedido, pero que creo que hoy de alguna manera van a reunirse en este proyecto específico, Terrario Sitpach. Voy a hacer una súper breve presentación para dejar a Vanessa, que sé que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, Vanessa explora en su trabajo la relación entre dibujo y paisaje, arte y agroecología, inteligencia animal y vegetal. Actualmente y desde el 2020 desarrolla este proyecto llamado Proyecto Sitpach, donde explora todas estas inquietudes, entre muchas más. Vanessa utiliza distintos medios para concebir instalaciones de sitio específico y ensayos visuales con especial y constante interés en los posibles desdoblamientos del dibujo. Tiene una maestría en producción y enseñanza de artes visuales por la ISAE, o UNAI, y ha obtenido múltiples reconocimientos, incluyendo becas, residencias, apoyos. Fue cofundadora y directora de Frontground, una asociación civil vinculada también a la Galería Manolo Rivero entre 2007 y 2017. Te voy a dar la palabra y ojalá que puedas irnos como llevando en este trayecto que ha sido, bueno, específico de este proyecto Sitpach, este recorrido que es además una propuesta artística que involucra la posibilidad de regenerar un terreno o un pedazo amplio de tierra, volverla, entre muchas otras cosas, un espacio, a lo mejor podemos resumir, de biodiversidad, tal vez un monte comestible, una selva saludable y, bueno, un espacio donde finalmente diferentes tipos de vida pueden encontrar un lugar en común y ser parte de, bueno, un ecosistema evidentemente mucho más complejo. Entonces, gracias y gracias a todos por venir. Gracias, Dani, por la presentación. Muchas gracias a todos, todas, todos por venir. Estoy muy emocionada de presentarles hoy en este espacio este proyecto que llevo algún tiempo desarrollando. Ahora les voy a ir contando como a detalle. Pero, pues nada, agradezco mucho a Dani por la invitación, a la Fundación TAE y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde-noche. Bueno, me van haciendo caras y me voy tardando mucho, pero les voy a platicar sobre el terrario. Generalmente, la pregunta como recurrente, bueno, a lo mejor todos saben o la mayoría sabe que es un proyecto, es un jardín, ¿no? Es un espacio para regenerar la tierra, para ampliar la biodiversidad, para aprender, etc. Pero la pregunta siempre es, ¿pero por qué es arte? ¿No? O sea, ¿por qué un día decidiste que hacer un jardín es hacer arte? Entonces, siempre como que estoy tratando de explicar lo mejor posible, pero creo que hoy encontré como, o al menos lo voy a intentar. Hice una presentación bastante larga donde hago un recorrido de realmente los últimos 20 años de mi trabajo, rápidamente, pero que sí, o sea, analizando cosas que, haciendo la presentación, me di cuenta de cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta, ¿no? Como que, bueno, ahí les voy a mostrar, ahí se los voy a ir contando, pero bueno, empiezo. Bueno, el terrario es un jardín, es un dibujo
es un dibujo que se convirtió en jardín, ¿no? ¿Por qué hablo de dibujo? Toda mi práctica artística siempre hago referencia al dibujo porque siempre empiezo desde el dibujo. Todo lo que hago lo pienso como un dibujo, lo resuelvo como un dibujo y de ahí van tomando otras formas. Se vuelven esculturas, se vuelven instalaciones y se vuelven ahora un jardín, ¿no? Bueno, este en realidad es el jardín como estaba cuando empezamos a verlo, ¿no? Y esa es como la imagen que le he puesto. Todo el trabajo van a ir viendo tal vez o se va a ir permeando que encontrar la vida o la biodiversidad en este espacio es realmente una de las metas. El proyecto Silpacho ha tenido como proyecto ha tenido varias etapas. Empezamos en el 2020. Esta historia ya la conté mucho, pero la vuelvo a contar rapidísimo. Fue la pandemia. Cerraron, inauguré una exposición en el Museo Experimental del Eco y a la semana cerraron, ¿no? Pandemia, no hay nada que hacer, o sea, hay que cerrar todo y no se puede continuar. Siempre en las exposiciones es muy interesante el proceso después de la exposición, no solo como presentarlo, sino todo el recorrido, todo lo que haces después, ¿no? Que la plática, que el cine, que no, o sea, todas las conversaciones que se abren a partir de la exposición. Y en ese momento lo único que había era internet. Entonces, con Paola Doscoy, que fue la curadora, era como, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para activarla? ¿Qué hacemos para seguir pensando? Y de ahí salió una publicación que la pueden encontrar en línea en mi página o en la página del museo, pero que para mí no era suficiente, ¿no? Como que quería yo hacer algo más. Y fue cuando dije, no, bueno, si todo el trabajo que he hecho, que ahora vamos a ver, tiene que ver con los animales, entonces, pues, ¿por qué no ir directo a ver a los animales? No fue tan fácil, obviamente, pero bueno. Esa es una foto del 2022, esta es del 2023, cuando ya... bueno, perdón, a ver. Las etapas fueron las siguientes. En el 2020 decido observar y pensé que eso iba a ser suficiente, como ir al terreno, observar, ver, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo venían los animales? Por supuesto que no pasó. ¿No? Lo que vi fue una sequía tremenda en marzo, para estas épocas, y bueno, y sí, o sea, cae la lluvia y renace un poco, pero bueno, eso fue todo en el 20. En el 21 decidí que había que hacer un jardín para polinizadores, que había que buscar flores nativas, porque empecé a estudiar sobre el tema y no por todos lados te decían que tenías que poner flores nativas para las abejas. Y lo intenté y, o sea, muy complicado. O sea, por algo son flores silvestres, no son flores decorativas y las flores silvestres son muy difíciles, ¿no? Las hormigas se las comen, o sea, algunas necesitan de la sequía para florecer, etc. O sea, como que es bastante complejo y entonces no funcionó tanto. En el 2022 ya decido que bueno, había que hacer algo porque ahí, por más rápido que quisiera que vinieran los animales y las plantas, sí, como que crecían los árboles y que vinieran los pájaros, pues no era tan rápido. Entonces había que buscar una forma como un poco más rápida de que suceda y me acordé de un proyecto que hicieron en Sotutja, que era un sistema agroforestal. Me pongo en contacto con Arnaud García y le pido, por favor, ayúdame a hacer algo aquí. Tenemos este espacio y queremos que crezcan cosas. Y lo que me fascinaba de ese proyecto es que la idea era crecer las plantas en comunidad, ¿no? Y yo siempre había visto que en mis macetas crecían plantas. Cuando juntaba yo como plantas diferentes, quedaban como increíbles. Se los recomiendo mucho. Algo pasa cuando juntas las plantas, ¿no? Al contrario de esa idea de, o sea, separa, limpia, ¿no? Era como completamente diferente y me hacía mucho más sentido. Entonces,
así realmente nació. El proyecto como lo conocemos ahora, digamos, así fue agarrando forma. Ese es en el 22, ese es en el 23. Es a un año de haber puesto el sistema agroforestal, del cual hoy no voy a hablar tanto, solo decir que son 4 calles, aquí, 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 o sea, como una calle, otra calle, otra calle, otra calle de plantas. Son como 30 o 40 metros que sembramos árboles frutales y árboles de compañía, y, o sea, para que haya comunidad. Y bueno, el resultado es bastante visible. Ese es marzo del 2020 y ese es el año siguiente. ¿Es la misma pared? No, a 2 años. No, año siguiente. No, perdón. Marzo del 2020 es cuando empecé y ese es al año, en el 2023, al año de haber empezado el sistema agroforestal. Este es hoy, marzo de, bueno, no hoy, pero estos días, marzo de 2024. Y bueno, la forma que, lo que les decía de tratar de explicar de la manera como más clara y que lo que yo no me había dado cuenta, pero que me di cuenta haciendo la presentación, obviamente lo intuía, pero hasta que no me puse a escribir fue como que tan claro, y es que llevo muchísimos años, desde el 2004, o sea, hace 20 años, haciendo proyectos colaborativos, ¿no? O sea, hay un punto en mi práctica artística que tiene que ver con hacer proyectos colaborativos. Landings, Front Ground, Orbis Spike, Espacio Tagliare, ahí están con quienes, ¿no? Algunos duraron meses y algunos duraron años, ¿no? Como Front Ground, que duró 10 años. Y del que les voy a hablar más el día de hoy es de Orbis Spike. Orbis Spike empezó como mi proyecto para titularme de la maestría, y lo que hice fue hacer un libro donde me hice un montón de preguntas sobre qué era la naturaleza, ¿no? Como que, bueno, ¿qué es esto que decimos la naturaleza y que es tan importante cuidar y que es tan importante tomar en cuenta y ver? Y cuando empecé a pensar en ella como profundamente, digamos, me di cuenta como de la vastedad, de la enormidad del tema, y que habían amigas y amigos trabajando de alguna forma estos temas, ¿no? Como desde algunos puntos. Y decidí hacer una conversación con todos ellos. Cuando estaba, ese es como por una parte, ¿no? El tema de la naturaleza. Por otro lado, estábamos en Front Ground, ya llevábamos varios años con Omar, Marco y Keno. Ya llevamos muchísimas exposiciones, pero siempre lo presentamos como nuestra práctica artística. Nunca nos dijimos curadores ni gestores siquiera, sino que siempre decíamos, somos artistas haciendo este proyecto, ¿no? Entonces, como parte de este proyecto de Orbis, decidí que tenía que ser algo como parte de Front Ground, porque hicimos pocas exposiciones personales, pero sí era importante como hacer un proyecto ahí. Los que conocieron Front Ground, estaba la sede en la Galería Manolo Rivero, aquí en la 60, y había sido un hotel, y hacía unos años estaba un poco abandonado el lobby, ¿no? Y ese lobby era un espacio donde habían entrado muchísimos artistas de muchísimos lados, sobre todo de Cuba. Pasen, por favor. Y que estaba abandonado y que era importante para mí como retomar, ¿no? Era importante que volviera a tener vida. Entonces se me hizo como interesante juntar estas dos preocupaciones, digamos, y hacer un proyecto donde invitar amigos a hacer alguna actividad en ese lobby. No sé si está más o menos claro. Entonces,
hice un libro y el libro, bueno, la idea era hacer un libro, darle un libro a cada una de estas personas y ellos contestar a ese libro de alguna forma, ¿no? Con una actividad, con una exposición, con una charla y hacer una investigación conjunta, de alguna forma, sobre la naturaleza. Y entonces, sí. El hotel, ¿hasta qué año estuvo vigente? O sea, el lobby era esto fue en el 2016 y hacía como un par de años, Manolo se murió en el 2006. El hotel siguió funcionando varios años. De hecho, mucho de lo que hicimos en From Grand fue posible porque estaba el hotel y podíamos invitar artistas a trabajar con nosotros, que se hospedaran allá. O sea, ¿no? Era como o sea, realmente fue muy importante. Pero como 2 años antes de esto, la persona que ya estaba llevando el hotel decidió salirse de esa parte, del lobby, digamos, ¿no? Y entonces se quedó como un espacio abandonado enorme, donde ahorita está un restaurante, pero de repente fue así como abandono total, ¿no? Ese lugar que había sido pues bastante importante para mucha gente, ¿no? Y paradisíaco para mí o para muchos, estaba vacío, abandonado, y entonces un poco en el juego del paraíso perdido, ¿no? Como recuperar el paraíso. Por allá había como algo. Pero bueno, en vez de este proyecto, estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Muy lento? ¿Sí? Ya me regañaron. Ok, voy rápido. Entonces, divido en 4 ejes. Y lo que voy a hacer hoy, que es lo diferente que de otras presentaciones, es que los ejes son la isla, lo animal, la pérdida y la utopía. La isla o lo metafórico, lo animal o lo natural, la pérdida o la cultura y la utopía o lo ideal. Es un libro hecho en casa que tiene, no sé, como 100 hojas o más, son muchas hojas, de imágenes encontradas en internet, dibujos míos, fotografías, etc. Y bueno, aquí hay unas imágenes, pero bueno, estas son las intervenciones. Aquí Fátima dio una charla, ahorita la vamos a ver. Marco hizo un performance. Saúl hizo un performance. Estoy diciendo a los que están aquí. Bueno, y varios amigos, Mariana, Willy, Cristina Muñoz, habían sociólogos, habían activistas, artistas, etc. Y bueno, sí. Sí, como que dije, bueno, o sea, es tan amplio este asunto de la naturaleza que cómo puedo yo aproximarme a ella, ¿no? Y decidí hacer estos 4 ejes. O sea, me hacían sentido analizar lo que llamábamos naturaleza o lo natural, digamos, en esos. Y era la isla o lo metafórico, ¿no? Como esta parte emocional. O sea, los nombres también son como respondían a las preguntas que yo me estaba haciendo en ese momento, ¿no? Lo animal o natural, como diciendo qué parte de nosotros, porque todo eran preguntas. O sea, todo el libro realmente estoy respondiendo a diferentes preguntas incluso las hojas, algunas se repiten para decir, bueno, es que esto es cultural o es natural, ¿no? O sea, podemos hacer esa distinción. Era como preguntarme si había la posibilidad de dividirlo así, ¿no? Pero me doy cuenta ahora que todas las exposiciones que fui haciendo estaban como dentro de esos 4 ejes, ¿no? Entonces, eso me hizo mucho sentido y es lo que les quiero compartir hoy. Cómo en realidad esos 4 ejes los he ido repitiendo de alguna forma hasta llegar al proyecto Silpach, ¿no? Bueno, para irme más rápido, me doy cuenta también ahora, otros 20 años,
que todos los proyectos que he hecho últimamente son de sitio específico. Entonces hay ya dos como ejes. Uno es que he estado en proyectos colaborativos estos últimos muchos años y he estado y que todos mis proyectos en realidad son de sitio específico, ¿no? Ahí pongo las fechas, no puse los lugares, toda la información, o sea, si no, no iba a acabar nunca, pero son como los nombres, las fechas y todos los proyectos, aquí los divido, ¿no? Lo que te estaba diciendo, ¿no? Como cada una de las exposiciones a partir de Orbis, y por eso les muestro más lo de Orbis, se abren como esos 4 ejes, y en esos 4 ejes puedo ir acomodando todo el trabajo. Aquí puse imágenes que tienen que ver con imágenes de sitio específico y divididas ahora ya no por nombre de la exposición, sino por el nombre del eje. Ahí está la isla o lo metafórico, no sé si se alcanza a ver, lo animal o lo natural, la pérdida de la cultura. Bueno, un poquito para explicar, la pérdida de la cultura era como, si es que cuando empezamos a hacer cultura, empezamos como a perder el mundo, ¿no? A perder el paraíso, a perder, o sea, a echar a perder todo, ¿no? Es como, eran como realmente preguntas que me sigo haciendo de alguna forma, que ¿dónde es el límite? O sea, ¿hasta dónde debemos o podemos hacer y hasta dónde debemos dejar tal cual las cosas? Y entonces, esas son exposiciones que he hecho todos estos años, que cumplen como esas 2 ejes que son el de sitio específico y que están dentro de alguno de estos 4 ejes, ¿no? Son en diferentes lados. Por ejemplo, en esa exposición, bueno, este es un mural, entonces pues tenía que ser para ahí. Estas plantas no era tanto que solo tuvieran que estar allá o por alguna razón en específico la hice, como que entiendo el trabajo en sitio específico cuando tomas y vuelves parte de alguna manera el espacio que estás interviniendo, ¿no? Como que realmente te afecta, ¿no? Te afecta, ¿cómo dice? O sea, sí, que se vuelve, que puedes volver parte, ya sea la historia, ya sea físicamente, ya sea la vocación del lugar, o sea, que de alguna manera el lugar influye en el trabajo que se está haciendo. En este caso, por ejemplo, fue en Querétaro y ahí todos esos polines gigantes habían sido del lugar, era un exconvento y los habían bajado para remodelar. Eran más o menos como estos, ¿no? Digamos, unos maderones enormes, y me los prestaron para volverlos parte de la exposición. Así, de alguna u otra forma, ya sea por el tema o por las cosas. Por ejemplo, esta es en el Museo de la Ciudad, y lo que hice fue, por ejemplo, esos pisos ahí son pintados a mano. Estos son maderas y recicladas, menos el círculo, pero que se van conectando con el lugar, ¿no? Y todo el Museo de la Ciudad es como una casa realmente, que se volvió museo, pero lo que hice fue quitar todo lo del museo y volverlo una casa de nuevo, ¿no? Para hablar de temas familiares, de temas de esta parte del yo, digamos, ¿no? De esta parte metafórica, de esta parte de también familiar, pero también cultural, de los patrones que repetimos en la familia, por ejemplo, ¿no? En los espejos, etc. Por eso le puse la isla. Entonces, esa es una forma en la cual no había analizado el trabajo y que se los presento hoy, y a ver si tiene sentido para ustedes. Para mí me gustó como ir viendo que todo se iba conectando.
Esta es la exposición, ese fue como lo que yo hice en las intervenciones que hicimos con Orbis. Esta exposición fue la que hice con Dani y era en la expenitenciaría y tenía que ver igual con la cultura del encierro, de la fragilidad de los cuerpos. Le hicimos en el triángulo donde empieza o termina la 59, que es como un triángulo de cárceles entre el psiquiátrico, el zoológico y... ¿cuál era la otra? Y la cárcel. Entonces, bueno, pues por supuesto que tenía que ver con lo animal y tenía que ver con la cultura. Esas es unas imágenes del centenario, ¿no?, que tomé enfrente. Este es un museo en Zacatecas, como parte de la Bienal FEMSA, hice una intervención y lo que hice fue hacer los dioramas de las vitrinas, ¿no? Son como puras vitrinas antiquísimas de animales disecados. Es un museíto de historia natural. Dibujé los muebles y fue como totalmente específico. Ese fue en Salón Gallos con José García y ahí este edificio perteneció a mi familia. Era la Vena Rivero, que la fundó mi abuelo, y entonces era como un espacio especial e importante para mí hablar sobre mi historia familiar, de alguna manera. Entonces, estos dibujos pues son, sí, sitio específico, ¿no? Fueron hechos para ahí, fueron dibujados allá y están totalmente relacionados con esa historia. Lo pensaba como una serie de cromosomas. Ese es en el Museo Experimental El Eco. Esta es la exposición que cerraron en la pandemia y ahí estaba yo hablando del animal, ¿no? Entonces ya hablamos de la pérdida, ya hablamos de lo natural, va a lo animal. Y son esos animales que, bueno, es sobre la inteligencia, estaba yo pensando sobre la inteligencia animal y sobre, ahora les voy a decir más, pero básicamente sobre la inteligencia animal. Bueno, entonces ya hay un eje que es la colaboración, otro que es los sitios específicos y hay otro que son los recorridos. O sea, en mucho de mi trabajo, en diferentes formas, han sido recorridos. Por ejemplo, hay una pieza que se llama La Carretera del Golfo, que fuimos en coche de aquí hasta la Ciudad de México y estuve fotografiando y registrando todo el recorrido y a partir de eso hice una pieza. Luego, El Sueño es una pieza, era un video de un rancho donde estuve 24 horas más o menos filmando, por lapsos, pero durante 24 horas. Y entonces es un recorrido de todo este espacio gigante, ¿no? Son un día completo. Entonces también tiene que ver el recorrido. El proyecto Litoral Animal, que son unas piezas que llevamos a diferentes lados de la costa y las fotografiamos y a partir de eso hice un libro, que también el libro es como un mapa de recorridos. La intervención de fluorescencias radicales, que está ahorita en La Tallera, en Cuernavaca, también es un recorrido. O sea, la forma, me invitaron a intervenir el jardín y la idea es como irse moviendo, ir recorriendo. O sea, siempre hay como un sentido del recorrido. Es importante para mí cuando planteo un trabajo, como cómo se va a mover la gente, qué va a haber primero, qué va a haber después, o sea, qué te dice todo ¿no? Como todo el camino, qué se va armando en ese camino. Este es el del rancho. Si ven, ¿no? Como que hay esa intención de que se viera
completo, que se vaya en el espacio que puedas hacer como la caminata. Ese es en el Museo de la Ciudad. Ese es el litoral animal. Había olvidado que tenía las fotos, perdón. Pero ese es, esas son las imágenes de los proyectos que tienen que ver con los recorridos. Este es en La Tallera. Y este es, bueno, incluso este libro, que es el libro que les contaba, que hice con el ECO en la pandemia, también realmente habla de un recorrido, habla como de cómo las piezas se comunican con esos espacios que voy recorriendo en el día a día, ¿no? Con el terreno, con el territorio de Yucatán. Ese es el libro, ¿no? Después de hacer el recorrido con las piezas, hice este libro que también funciona como un pequeño mapa. Entonces, llegamos al terrario de nuevo. Y aquí, retomando estos 4 puntos, entonces vuelvo a abrir lo que para mí esos 4 puntos en el terrario significan. Y son, bueno, todos estos, no quiero ponerme a leer, pero vaya, están sí, como punteados todas las cosas que son importantes y que quisiera hacer ahí, como contemplación, resistencia, pero bueno, ahorita lo vamos a ver de otra forma. Mi perrita es la que me acompaña todo el tiempo. ¡Ah, la volando! Y bueno, en el terrario hay como una compañía teórica que ha sido los teóricos que me han acompañado de alguna forma en este recorrido y también, bueno, que son, ahí puse algunas frases que son importantes como de Donna Haraway, ¿no? De seguir el problema con alegría regenerativa, de Frans de Waal, que me gusta mucho, que habla sobre la inteligencia animal y cómo nosotros juzgamos a los animales como los comparamos con nosotros y juzgamos su inteligencia a partir de nosotros, pero en realidad tendríamos que juzgar su inteligencia a partir de sus propios cuerpos, ¿no? Porque son sus cuerpos los que resuelven su vida diaria, sus problemas, etc. Eduardo Viveiros de Castro habla sobre los pueblos del Amazonas y me gusta muchísimo porque lo que dice es que en estas poblaciones la gente concibe a los animales, en especial cuando estaba yo leyéndolo, estaba yo pensando sobre la inteligencia animal y sobre nuestra relación con los animales, y conciben a los animales como personas antes que como animales, ¿no? O sea, hay como esta concepción del animal como, sí, que tiene una personalidad, digamos, ¿no? Que es de la misma forma que nosotros pudiéramos verlos a ellos como diferentes, ¿no? Como presas, ellos nos pueden ver a nosotros, ¿no? O sea, ellos tienen un yo que es importante. Y en la exposición del ECO, los animales de madera, en realidad lo que yo estaba pensando era como ideas o formas donde nosotros pudiéramos salirnos un poquito de nosotros y acercarnos a algún animal de la misma forma que los animales, o sea, como que si ellos y nosotros pudiéramos salirnos un poquito, encontrarnos en medio, ¿no? Como de esta forma que nos conocemos, podríamos relacionarnos mejor. Anna Tsing, la estoy leyendo apenas, pero como esta capacidad de los hongos de nacer en espacios como destruidos, como que da la esperanza de que no todo se ha perdido y puede suceder, podemos crecer de esto que está sucediendo ahorita, ¿no? Igual, Bruno Latour tiene un texto muy interesante que se llama Love
monsters, ama tus monstruos, y lo que dice es que justo como no podemos abandonar toda la tecnología, o sea, como que estamos conscientes que toda la tecnología de alguna forma es donde que nos ha llevado, o sea, la industrialización y la tecnología y todo esto nos ha llevado al punto de crisis en el que estamos, pero que tampoco podemos agarrar y tirar todo y decir nunca existió, ¿no? Y ahora, o sea, me voy al monte a vivir, como quisiéramos algunos. O sea, como que tenemos que ser responsables y tenemos que lidiar con eso porque ya está allá y no podemos regresar de ahí, ¿no? Pero si nos hacemos así como que no pasa nada, pues tampoco. Llegamos al punto donde estamos. También han sido importantes novelas como Viernes o El Limbo del Pacífico, que Saúl me pasó, y para mí, para todo el proyecto de Orbis fue como muy importante porque demuestra un poco la historia, de alguna forma como la historia de Robinson Crusoe, pero es un poco la historia de la humanidad y de la necesidad que tenemos de llegar y civilizar y contabilizar todo, ¿no? Hasta el punto, bueno, no les voy a contarles la historia, léanla, está muy interesante, pero bueno, para mí fue muy revelador. Murakami es un novelista japonés que no tiene nada que ver con esto, pero que a mí me fascina mucho por la forma en que escribe, como que si leen sus textos son como textos, sus novelas son larguísimas y es una historia larga y como que para en un punto, hace otra historia larga y en este segundo punto logra unir, ¿no? Como este primero y este segundo y este tercero y me parece como una cosa maravillosa y siento que hago eso de alguna forma o intento hacer eso. ¿Alguna duda o algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se están durmiendo? ¿No? Ok, bueno, entonces, estos son como los acompañantes teóricos. Pasa. Sí. Los fui encontrando, ¿no? O sea, como... sí, como que uno te lleva al otro, ¿no? O sea, he conversado mucho pues con Dani, con Saúl, con Alex, ¿no? Con gente que me dice, mira, vete para allá, con Marco, ¿no? Tengo amigos muy chéveres. Y también haciendo la maestría, y Alex está haciendo el doctorado, también, ¿no? Como que me dice por aquí, y toda gente pues querida y que está cerca, como que te dice, mira, ¿no? Y otros que por leer a uno dices, o sea, lees, ¿no? Y ves, y así, como que han ido apareciendo, pero sí se ha vuelto como, ¿no? Como esos gentes que me acompañan, su pensamiento. Y bueno, estos entonces son las personas, como estas son arriba las teorías, y estas las personas que me acompañan, que nos acompañan en el terreno, ya en el trabajo. O sea, aquí ya voy a hablar un poquito más de Sitpach, pero bueno, era importante para mí de alguna forma como mostrarles ese camino de por qué entonces digo que hacer un jardín es hacer arte, ¿no? Creo que en una respuesta como muy corta es porque lo pienso como tal, o sea, como la forma como llego a hacer el jardín es desde una práctica artística, es desde un pensamiento artístico. Y de ahí las cosas que se van desdoblando, pues toman más o menos forma de arte, pero depende como desde dónde lo mires, ¿no? Porque puedes simplemente verlo como un jardín agroforestal, donde estamos sembrando, no sé cuántos árboles, Alex. O sea, como muchos, 80 por línea, son muchos, más otros tantos, ¿no? Puedes verlo como un espacio de regeneración, puedes verlo también como un proyecto de arte. O sea, para mí es un proyecto de arte que
que se ha ido armando a través de los años con todo esto. Entonces, bueno, esas son las personas que de alguna manera han estado, puede ser que en una ocasión o 20, pero que hacen parte que son parte del proyecto. Y bueno, faltan fotos, pero ahora van saliendo. Cuando como, ¿qué hora es? Ya es tardísimo, ya me tardé mucho, ¿no? 7:20. Jesús, ya me voy a apurar, se los prometo. Bueno, ya empecé a pensar como específicamente de Sirpach, ¿no? Como qué es, o sea, ¿cuál es qué es lo más importante teóricamente hablando para mí? Porque obviamente que vengan los animales, de hecho el video o sea, una de las cosas que hemos conversado con Dani fue que en la pandemia hicimos una visita virtual, ¿no? Y lo que decía en esa visita que era como empezando es que quiero que vengan todos los animales, ¿no? Es que quiero hacer este lugar. Entonces eso sí, obviamente, y poco a poquito está sucediendo y en esos 4 años, o sea, puedo decir que sí está pasando, pero en esta reflexión teórica, digamos, artística del asunto, bueno, es un proyecto para estar. Como tal, tuvimos que hacer como algunos espacios para poder estar tal cual y que también van enriqueciendo la parte biológica. Este es un baño compostero que lo diseñamos, bueno, un arquitecto con Arnaud, que es el biólogo que nos ayuda en toda la parte biológica del asunto, en toda la parte agroforestal. El diseño lo hicimos con Saúl, o Saúl realmente diseñó como esto, lo hicimos de alguna forma como como un experimento, porque queremos hacer un espacio más grande y entonces era como empezar a ver qué sucedía. Pero el baño compostero es importante porque pues ya sabemos como el problema del agua en Yucatán, ¿no? Cada vez se está contaminando más, cada vez hay que cuidarla más y ha funcionado increíble. Les invito a que vayan a usarlo. No, es que creemos que es importante como, o sea, es importante como ver que puedes ir y que funciona y que hay otras formas de hacer las cosas, que tenemos urgentemente que empezar a familiarizarnos con ellas. Este es un espacio de flores. Ya que no funcionaban las flores para los polinizadores, dijimos, bueno, esas flores comestibles, pero ahora ya parece que estamos logrando ambas, ¿no? Pero pues igual son anuales, son flores que crecen, ¿no? Y se mueren y luego crecen otras y entonces va cambiando todo el tiempo. Para estar, o sea, este estanque nos parecía como muy importante porque invita a animales, ¿no? A la fauna, lo que se llama fauna secundaria, que son insectos, que son libélulas, anfibios, ranas. Hay un montón de animalitos que pueden beneficiarse de tener agua limpia, ¿no? Ese es como parte del orgullo del lugar, porque lo hicimos en noviembre del año pasado. Ya lleva 1 año y pico y no le hemos tenido que cambiar el agua, o sea, como que esta cosa de cuidar el agua la estamos logrando, filtrando con plantas, ¿no? A veces le echamos un poco de agua nueva porque se evapora, eso le da un poco de oxígeno, pero realmente están haciendo la chamba las plantas. Y bueno, algo como muy importante es en este estar, empecé como a dividir, ¿no? Los conceptos
y es el de coincidir, el de hacer redes, el de vincular, recargar, resistir, ¿no? Hay como todo, bueno, eso es como otra conversación, pero sí el hecho de alejarse un poquito del sistema, ¿no? De crecer tus propios alimentos, cuidar el agua, usar baño, etcétera, compostero, es una forma de resistir, pero de hacer redes. También es importante contemplar, jugar, disfrutar, desvanecer, o sea, como todas esas cosas que pensamos que no debemos de hacer, ¿no? Como que no es parte del trabajo, no es parte de la cultura, de la producción, ¿no? Hay que producir, hay que producir, hay que producir. O sea, también es importante como sentarnos a observar, ¿no? Porque si no observamos, tampoco podemos apreciar, ni conservar, ni cuidar lo que estamos viendo enfrente. Gente. Luego, amigos queridos, disfrutando y estando. Bueno, vincular conocimientos, aprender, compartir, experimentar, dialogar. Y aquí estamos aprendiendo, este es un taller. Arnaud es este de verde, seguro ya lo vieron en varias fotos, es el biólogo que nos está... ¡Ay! Ya, no. No ha acabado. Es el biólogo que nos está ayudando, Arnaud García. Generalmente todas las charlas han ido como alrededor del sistema, ¿no? Hoy me quise ir por el otro lado. Estos son algunos dibujos que estoy haciendo como parte de la investigación. Porque sí, es un proyecto de arte. Y sí, me gusta dibujar, no puedo dejar de dibujar. Y bueno, estos son otros espacios del terreno del proyecto, el pequeño viverito, el huerto, crecer los alimentos, como en esta parte de aprender, de vincular conocimientos, de dialogar, de hacer, de cultivar. Bueno, esas son como las imágenes que hacen referencia, ¿no? A este eje. Esos son... es Jimena Robles, Fernanda Lagunes, Alex, ¿no? Somos como los 4 que estamos ahorita más tiempo ahí, por eso había que darles su espacio más importante. Y este es un mapa conceptual que hizo Arnaud, platicando sobre qué queríamos como este nuevo año para el terrario. Era como ampliar la cadena trófica, y para ampliar la cadena trófica él la dividió en todos estos como círculos, ¿no? Grupos, depredadores, los que fabrican refugio, los que acumulan energía, los que... Bueno, es como todo el sistemita, ¿no? Todo, bueno, el sistemota, tratando. Es un texto y un mapa que nos hicieron el proyecto Arte UNAM. Ahorita fue quienes nos dieron como el empujón para ya abrir al público, como para decir, bueno, presentarlo como tal, porque habían sido 3 años y pico de estar allá nosotros, ¿no? Sin hacerlo realmente público. Y algunos dibujos. Y bueno, lo más importante que son, sí, la biodiversidad, ¿no? Y ya con eso acabo, se los juro. Son algunas muestras de que sí se están acercando insectos nuevos, que hay hongos. Ese es una flor del jabín. También hay cosas que han estado ahí, como el jabín, pero hay nuevas semillas como del escalol, hay polillas, la bolita, hay animales que nos acompañan, hay anfibios, hay reptiles, hay flores, algodón, algunas cosas como esta silvestres pero también algunas flores y algunas, ese es algodón, ¿no? Algunas semillas que sí las estamos cultivando. Algunos pájaros, algunos
animalitos. Y bueno, con esto acabo. Ese es una libélula y ese es como la piel de una chicharra. Se acabó. Y bueno, pues ese es el terrario, bien, visto hoy desde otro lugar. Espero que les haya parecido interesante. Si quieren. Mide 20 por 90. Ajá. En realidad la primera, como que lo dividimos en dos partes, y una es donde hicimos todo el sistema agroforestal, y la otra mitad está tal cual el monte, ¿no? Que es importante para nosotros para ver la diferencia en realidad. O sea, si caminas el lugar, puedes ver cómo ahora, por ejemplo, en la sequía, ¿no? O sea, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. O sea, son tierras que están muy degradadas por el cultivo del enequén, pensamos, ¿no? Sobre todo porque fue un monocultivo y porque fueron demasiados años y el monocultivo acaba con las tierras, como sabemos. Entonces, sí, aunque es un terreno que tenemos hace muchísimos años y no hemos tocado para allá nada, sigue como si fuera nuevo, digamos, ¿no? Como que hubiera sido recién tumbado. Las plantas son anuales, o sea, ahorita está todo muerto. Es muy impresionante, ¿no? Como o sea, tardaría como muchos, porque obviamente siempre está la pregunta de que si uno debe intervenir o no en el monte, ¿no? Y o sea, la conclusión a la que hemos llegado platicando con Arnaud y viéndolo, es que aunque nosotros lo dejáramos muchísimos años, primero tardaría como muchos cientos de años, porque son en 20 años no ha sucedido nada. Tampoco tal vez llegaría como el clímax de una selva, porque ya no hay los árboles madres alrededor. O sea, no es como que un pájaro va a agarrar una semilla, ¿no?, de tal cosa o de otra cosa, porque ya no están los árboles, ¿no? Es una zona suburbana, o sea, eso es importante decir, ¿no? No está ni en medio de la selva, ni está en la ciudad. Es en Silpach, que es una comisaría de Mérida, entonces está medio. Y ahí, si queremos hacer un pulmón, tenemos que intervenir, digamos, ¿no? La primera parte, en ese sistema. O sea, el sistema es un sistema agroforestal que en realidad tampoco es que lo estemos llevando tal cual, porque es un sistema de agricultura sintrópica, con los principios de agricultura sintrópica. O sea, agroforestal en el sentido de que no tiene ningún químico, ¿no? O sea, todo es orgánico, digamos, ¿no? Y sintrópico es un tipo de agricultura que Ernest Gorsch se inventó, digamos. Es un suizo que vive en Brasil, que tiene ahora la mejor producción de cacao, creo que a nivel mundial, o así de los primeros lugares, una cosa muy impresionante. Lo construyó en un suelo totalmente degradado, ¿no? En Brasil, o sea que nadie daba un peso por él. Y en esta forma de sembrar, como es sembrar de alta densidad, o sea, sembrar mucho, podar mucho, es como, ¿no? Es como toda otra charla, pero podar mucho y hacer que haya como mucho movimiento de energía, ¿no? O sea, tú podas y con eso que podas fertilizas, ¿no? Y haces propagas microorganismos, y o sea, es como todo un sistema donde haces que las cosas como funcionen mucho más rápido que el ritmo natural, digamos, ¿no? Y sin ningún o casi ningún elemento externo. O sea, ¿por qué? Porque si tú le pones a las plantas fertilizantes, entonces luego necesitas pesticidas, entonces luego necesitas para los hongos, y luego no, se va haciendo como una cadena ahí como no virtuosa, al revés, como todo mal, ¿no? De destrucción. Y en cambio, la agricultura sintrópica, ¿no? Como la sintropía, es como esta cosa de la energía, es
a todo lo contrario, como hacer círculos virtuosos, o sea, en comunidad. Yo tengo una pregunta, no sé si se escucha, pero decías al principio, como todo mundo te dice que hagas tal o cual, y ahorita justo estamos un poquito hablando de eso porque me da mucha curiosidad. Yo me acuerdo cuando empezaste, cuando mudaste el estudio o el taller para allá y decidiste hacer como ese salto y cambio drástico, empezaste a publicar algunas imágenes y qué estaba pasando, qué veías, y mucha gente, supongo conocidos tuyos, empezaron a opinar, ¿no? O sea, haz esto, lleva esto, en fin, como en todo, y una cantidad de información que hoy es abrumadora. Sin ser especialista y aprendiendo, obviamente, ya cada vez más y más, y obviamente cerca de personas con mucho conocimiento en diferentes temas. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso también de entender hasta dónde prueba y error o hasta dónde, bueno, mi colega aliado es Arnaud y vamos a explorar estas cosas y vamos a seguirlas por este camino, o al siguiente año vamos a hacer algo completamente diferente? O sea, como ese proceso, si nos puedes contar un poquito. En realidad es un poco hasta donde nos dan las fuerzas, ¿verdad, Fer? Fer me ayuda a podar y, o sea, por ejemplo, ese es un ejemplo. O sea, el sistema se supone que tú tienes que estar podando todo el tiempo, ¿no? O sea, de agricultura sintrópica. O sea, uno tiene que estar todo el tiempo podando y dándole, se llama como sucesión, ¿no? Como quitarle la sombra a unas plantas, ¿no? Para que les dé la luz a las otras y puedan crecer. O sea, porque cada como grupo de plantas tiene un lugar, digamos, ¿no? Un lugar de sol, según el tiempo de crecimiento y todo eso. Entonces, un poco, por ejemplo, Arnaud decía, cuando propuso, hoy no les traje todas las gráficas, ¿no? Pero lo pueden ver en la web, van a estar todas las cosas, pero él me decía, bueno, vamos a hacer, haz cuenta, una línea de árboles, una línea de zacate, una línea de árboles, otra línea, ¿no? Y empezamos a poner los zacates y, o sea, ¿qué tal, Alex? O sea, no había manera que nosotros pudiéramos hacer eso, ¿no? O sea, si era un trabajo como muy profesional de poda, ¿no? De chapeo, y dije, güey, no, o sea, ajá, está padrísimo, pero no podemos. Pero ¿qué sí podemos dejar, por ejemplo, al tajonal, ¿no? El tajonal, porque además entonces ya se convirtió como en una especie de... Hay un japonés muy famoso que tiene un libro que se llama Revolución, ¿cómo se diría en español? Revolución de por paja o por una paja o one, algo así. Ajá, ¿no? Entonces... bueno, lo que él propone es que no hay que hacerle tanto, ¿no? O sea, no hay que hacer tanto, no hay que, o sea, también hay que dejar como los procesos naturales ser y así. Entonces, ya se convirtió sin querer y queriendo como esa combinación entre sí el sistema, ¿no? Sí la agricultura sintrópica hasta donde podamos y donde no podemos, como que entra Foucault, ¿no? Y dejamos al tajonal crecer, pero también hemos visto que el tajonal está haciendo de alguna forma la misma función que iba a hacer el zacate, que el zacate lo que iba a hacer es que íbamos a poder cortar y simplemente ir tirando, o sea, porque no es un jardín decorativo, ¿no? Es un jardín para regenerar. Entonces, si tú vas caminando, vas viendo o sea, están los arbolitos, ¿no? Y todo el lado está lleno de ramas y de hojas, porque eso hace, ¿no? que se mantenga la humedad y que se vayan diversificando los microorganismos y que se vaya enriqueciendo la tierra a partir, ¿no? Como de toda esta vida que se va formando en esas hojas que se van desbaratando. Entonces era importante tener un sistema como de cosas que pudieras podar, pero nos regaló el terreno, o sea, un montón de tajonal. Tajonal es esas flores amarillas que ven en las carreteras, ¿no? En la época de sequía. Si las riegas, crecen todo el año, ¿no? O sea, en las carreteras pues no hay riego y las vemos solo
en sequía, pero si tú las riegas, crecen y las chapeas y vuelven a crecer y las chapeas y vuelven. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, fue, ok, sí, está padre eso que dices, pero no podemos. O sea, podemos esto. Como también, o la cuestión, por ejemplo, de producción de los alimentos, ¿no? Estamos aprendiendo a cultivar los alimentos, esa es como una parte importante del proyecto, pero también entendemos que no somos agricultores. O sea, todos mis respetos y toda mi admiración para los agricultores. O sea, es un trabajo brutal en Yucatán con ese calor infernal, o sea, es de verdad, o sea, pero al estar intentándolo podemos ir entendiendo la importancia como de visibilizar, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, lo difícil que es, ¿no? Lo necesario que es para todos aprender. El cambio emocional, mental, físico, etcétera, ¿no? Que puede hacer en ti el hecho de aprender a crecer. Entonces, no sé si te respondí, pero... bueno, como de hortalizas, zanahorias, tomates, brócolis, que nos dicen que no van a dar, pero están así unas hojas increíbles, están muy preciosos. Acelgas, que se comió mi suegrita. Remolacha, cilantro, albahaca, o sea, las hierbas, ¿no? Menta, albahaca, lavanda. ¿Qué más? Ajá, no floreado, pero está, ¿eh? Jamaica, no perejil, pero sí, ¿cómo se llama? Epazote, y árboles tenemos mamey, ¿qué? Más, bueno, ya, un crecimiento de naturaleza y todo, es los los animales se van haciendo y el paisaje sonoro, que es lo que de repente me toca a mí, es brutal a diferencia de 20 metros o el tamaño que es el jardín, cuadra completa y el espacio que está alrededor. O sea, hay sonido y caminas 20 metros y ya no hay lo que hay adentro. Y no es que haya una orquesta de animales para nada, pero sí los sonidos. Y eso, como yo le entendí, digo, yo soy esposo de Vane y he visto como ese recorrido desde que dijo voy a hacer un jardín y dije, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo? Fui de los primeros que dije pero digo, obviamente esto que les presentó lo entiendo porque he pasado todas esas etapas, pero se vuelve es como si fuera realmente una pieza, una obra que es sonora también, que es visual en muchos sentidos, es sensitiva, es una cuestión de percepción que también les invitaremos, bueno, les doy una invitación permanente también a visitar, porque se convierte en algo que sí fue planeado en un sentido teórico, digamos, y fue planeado desde la visión de un artista, no desde alguien que va a hacer agricultura, ¿no? Y digo, no sé si sirve lo que estoy diciendo. Hay un videíto, va a estar pronto en mi página, pero ahorita está en el YouTube, donde sí, como que podemos ver los pájaros, ¿no? Todo lo que está acercando, y los árboles, bueno, algunos de los árboles, pero como siguiendo con eso, esas son como las cosas de hortalizas, pero también hay árboles frutales, mayas, árboles frutales que como por ejemplo en la línea 4 hay aguacate, hay zapote que creció Saúl de semilla, luego hay mamey que creció
mi suegrita de Semilla. O sea, hay cosas de María Luisa, o sea, hay como muchos árboles, ¿no? Luego hay pimienta, hay canisté, hay choch, o sea, hay cosas que no he probado, pero que sé que son importantes para la conservación, ¿no? Como el bonete también, bueno, hay como muchos, ¿no? Hay cítricos, hay algunos cítricos y están chicos, ¿no? O sea, pero sí también hay cosas como muy grandes y ahí lo que es bonito es que están también llegando plantas. ¿Qué? Los plátanos, sí, hay flores, hay heliconias que te gustan tanto. Es que ya también están llegando plantas que crecen en terrenos como más regenerados, digamos, ¿no? O sea, si ves atrás, son las plantas anuales, espinosas, ¿no? Como muy rudas, que crecen en los terrenos muy, y adelante, donde tenemos el sistema, empiezan a salir guarumbos, empiezan a salir, ¿no? Como otro tipo de árboles que salen en terrenos ya mejores, ¿no? Entonces es como también una señal. Recuerdo la película de La Sal de la Tierra, pues es el trabajo que hizo Sebastián Salgado, después de haber regresado de registrar hambrunas, guerras, ¿no? Y regresó a una tierra que le fue heredada, muy grande, y era la devastación. Entonces él poco a poco fue sembrando con su esposa y bueno, ya la transformación que hubo en 15 años es justo algo muy parecido porque empezaron a llegar los animales, ¿no? Que es así como que el deseo, ¿no? Sí. de que se llene otra vez, sí, este paraíso perdido. Sí, la verdad es muy emocionante como ir viendo, ¿no? O sea, cada animalito nuevo es como, ¡ah, qué emoción!, ¿no? El otro día que fueron, ¿no? Me dijeron que había ¿qué era? Era... que está en peligro de extinción y lo vieron allá y fue así como, ¡oh, my God! ¿No? ¡Qué emoción! ¿No? O las ranas en el estanque. ¿Qué? Las zarigüeyas, ¿no? Ya como que vemos llegar zarigüeyas porque no había nada, porque todo estaba, o sea, medio muerto, ¿no? O sea, y sí, en el videíto lo pueden ver. O sea, ese video lo hice para la exposición que hubo en el CAP, ¿no? Pero ahí les paso el link. Bueno, en mi página web lo pueden ver, vanessarivero.mx. Sí. Oye, es que a mí tengo en la cabeza esto del no deseo y esta imagen que pasaron en televisión de los lobos llegando a Chernobyl. O sea, el poder que tiene cuando no deseamos y cuando no hacemos nada, cuando el hombre no interviene con su mano inteligente, ¿no? Que se mofa de su inteligencia, ¿no? Que se siente muy, etcétera. ¿Cómo se permite la vida? Que a pesar de todo, esto es mucho más poderoso. O sea, si no hacemos nada, si nos dejamos de mover, si el COVID hubiera acabado con todo, con la mitad de la gente, o sea, hubiera sido bastante positivo. Digo, con respeto a todo lo que pasó el COVID, pero y aquí es la observación de ese proceso, apoyándolo, o sea, apoyándolo y observando cómo se va regenerando hasta que llegue este lagarto espinoso. Es así como el que ya el lobo, acá, el lobo que llega. El lobo que llega. Sí, o sea, justo eso es lo que creo que es
como interesante en el proyecto es como que hay dos formas de intervenir, ¿no? Cuando intervenimos en un espacio natural, como, digamos, como externos, o cuando nos entendemos parte del espacio natural, ¿no? Por ejemplo, este tipo de agricultura lo que propone es que nosotros somos animales con el poder de hacer disturbios y que ese poder podemos utilizarlo a favor de la vida, digamos, ¿no? Entonces, es muy diferente a llegar y destruir todo y poner, ¿no?, como un edificio, a llegar y podar, ¿no?, y sembrar y hacer que esa vida pueda llegar luego solita, ¿no? Pero son como las dos formas de aproximarnos, ¿no? Y, o sea, lo que decía de estar y observar, ¿no?, es si no observamos, es como si no nos damos el chance de ver que todo eso puede llegar, ¿no?, y que es muy maravilloso y rico o sea, hay como que la riqueza a veces la entendemos en cosas materiales, cuando la riqueza la podemos entender y encontrar ahí, en el estar, observar y ser parte, ¿no? O sea, como... Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustó algo que dijiste, es que a partir de la pandemia, de alguna manera la pandemia fue la que te impulsó a trabajar esto. Y es maravilloso porque yo te conocí precisamente en pandemia, ¿no? Tengo un viverito de plantas que son de la región, 5 plantas, ¿no? Ponete, canisté, chochi, cosas, ¿no?, que ella buscaba. Sí. Y que yo decía, ¿por qué yo tengo estas plantas? Siempre hay alguien que las va a buscar. Cosas que eran hierba. Ajá, hierba, o sea, entonces me encanta porque hablas de esa parte artística, tu búsqueda artística, y yo la traigo de nacimiento, o sea, crecer en un patio grande, dando todas sus plantas, ¿no? Y después fomentarlo, es maravilloso, porque a mí lo único que me ha dado es ese estar en ese momento, mis plantas, despertar, oír a los pájaros, oír a los loros, a las chachalacas, a todos los pájaros, ver las flores, ahorita la amapola, o sea, es maravilloso, la verdad. O sea, no me daba cuenta, ahora que lo dices, tú lo buscaste, lo estás cultivando, lo estás produciendo, y yo lo tengo. Y tal vez no lo he valorado con esa, o sea, en esa dimensión en la que tú lo estás exponiendo. Así que, gracias por invitarme. Gracias a ti. Hola, buenas tardes, Vanessa. Quiero felicitarte, felicitar a toda la familia porque veo que están todos involucrados. Un proyecto así creo que no se puede hacer una sola persona. Imposible. Y felicitarte sobre todo porque estás exponiendo una parte, la parte más maravillosa, que es esa observación desde tu mirada artística de algo que debiera ser tan natural, ¿sí?, para los seres humanos, pero que no lo es porque, bueno, hemos emprendido un camino que nos ha alejado un montón de esa naturaleza. Pero veo aquí una maravilla en tu trabajo, no nada más de que lo estás haciendo, sino que estás haciendo divulgación de esa parte que has encontrado, ¿no?, en la maravilla que has encontrado, lo que comentaba la señora y que sabemos, ¿no?, quienes cuidamos plantas, que cada día ver un brote, un botoncito, una flor, cómo se abrió la hoja, cómo le cayó. Emocionante, en realidad. Exacto, O sea, sí. sí se puede vivir muy emocionantemente viendo, ¿no? Sí. Hay un libro que
no lo sé si lo conozca, creo que puede ser, pero se llama La Revolución de una Brizna de Paja, de Masanabu Fukuoka, que es bien interesante cómo incorpora él a su práctica, ¿sí? Como ingeniero agrícola, la observación de la naturaleza, y de ahí viene toda su teoría, ¿sí? Me parece que estás haciendo algo muy similar. De hecho, la agricultura regenerativa viene justo de esta teoría de Fukuoka, pero muchas gracias, Vanessa. Bueno, sí, está emprendedora. Oye, Vane, pues felicitarte, siempre un placer. Toda tu trayectoria es un goce absoluto. Me encanta porque creo que hay una parte de transformación que no es solo del espacio, no solo de estos otros seres, sino hay una transformación de quienes visitamos, y que tú lo has estado haciendo ahí. O sea, la transformación propia de esta que nos has compartido es que, o sea, me pone chinita porque vamos, es eso. O sea, creo que todo se transforma, creo que también nos regeneramos cuando tenemos este contacto desde este otro lugar, ¿no? O sea, desde sabernos una cuerpa que palpa la tierra, que topa con la piedra, que se enfrenta al clima, a cosas que poco a poco nos han sido arrebatadas, ¿no? Porque nos han sido arrebatadas por todos los sistemas, ¿no? Entonces, esta parte más no humana, sino de ser cuerpa, animala, ¿no? Y sí, viviente, de estar ahí observando, cambiando y ajustándote a todo. Me encanta cómo nos lo narras, porque es una historia pues de vida, ¿no? Vida tuya y compartida y colectiva. Estos ejes que mencionas de la colectividad, del recorrido y de toda transformación. Ay, amiga, ¿qué te digo? Muchas gracias. Una belleza. Gracias. Gracias por estar en este camino. Wow, mucho gusto. Gracias.